Bueno, muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según corresponda. Saludamos a todas las personas que, como siempre, revisan este material, están manteniendo la continuidad del ciclo de conferencias. Saludamos a las personas de los diferentes grupos de Facebook, a las personas de los diferentes grupos de WhatsApp también, a las personas que comparten, dan like, también a las personas, a los administradores de los diferentes grupos que nos permiten difundir estas enseñanzas, difundir este conocimiento, darles profundamente las gracias, como siempre. Esto no es ningún dogma ni ninguna religión, sino que es un conocimiento totalmente práctico y comprobable, experimentable dentro de nosotros mismos. Nuestro propósito es poder llegar a las personas que lo estén buscando iniciar un trabajo sobre sí mismos. Entonces, el día de hoy nos corresponde ver la conferencia número 29 de la fase A, que es la ley del péndulo. Realmente esta es una conferencia muy interesante, muy importante para nuestro trabajo interior. Vamos a hablar de esta ley, que es una de las 48 leyes que nos rigen en esta tercera dimensión. Vamos a ver en qué consiste, de qué se trata esta ley y cómo trabaja. Y de igual manera, cuál es la influencia que esta ley tiene sobre nosotros y cómo nos va a servir también pues, para reflexionar en el trabajo. Entonces vamos a iniciar con esta conferencia. Cualquier duda, cualquier inquietud que surja sobre el tema, nos pueden dejar en el cajón de comentarios o nos pueden escribir al WhatsApp, que siempre está ahí en la descripción de cada conferencia. Entonces, veamos que resulta interesante tener un reloj de pared, de esos antiguos. No sé si ustedes recuerden que antiguamente los relojes tenían un péndulo. Vemos que pues, no simplemente nos va a servir para ver la hora, sino que también para reflexionar. Vemos que esos relojes, que si sucedía que si el péndulo dejaba de moverse, no funcionaba, el reloj no funcionaba, dejaba de funcionar el reloj. Es decir, el movimiento del péndulo es profundamente significativo, es muy importante. Y esto lo sabían antiguamente los antiguos sabios. Antes no sucedían, no conocían o no existían el dogma de la evolución. Todos los movimientos del tiempo, todos los movimientos históricos, los sabios lo entendían a través de la ley del péndulo. ¿Sí? Ellos entendían perfectamente esto. Y realmente vemos que, pues todo fluye, refluye, sube, baja, crece y decrece, va y viene, de acuerdo pues con esta ley. Vemos que realmente nada está estático, ¿sí? Absolutamente nada está estático, todo está en movimiento, todo tiene ese movimiento pendular, ¿sí? Habrán momentos de condiciones económicas estables, donde hay riqueza, donde hay sostenibilidad económica, pero habrán momentos de crisis, habrán momentos donde se bajan las ventas, no hay clientes, las deudas, las ventas están bajas, etcétera, etcétera. Siempre está bajo ese movimiento pendular, siempre. O sea, lo importante es nosotros aprender a vivir en el centro, ¿sí? En el centro del movimiento pendular. No dejarnos llevar por la emoción, por el folgorio, por esa alegría de ese extremo, ni tampoco dejarnos llevar por el otro, del desasosiego, de la tristeza, de la melancolía, no saber qué hacer. No, ese es el objetivo de esta conferencia. Nosotros poder aprender a vivir en el centro, en el punto crítico. Ya vamos a ver cómo se va a lograr, que es por medio de la muerte psicológica. Entonces, todo oscila, ¿sí? Entonces, podemos ver en un extremo
la alegría y en otro extremo el dolor, como lo veníamos viendo, como lo explicé hace un momento. Entonces acá podemos también ver que nuestros defectos psicológicos, todas nuestras emociones, pensamientos, anhelos, deseos, oscilan de acuerdo con esta ley. En un extremo debemos entender que nuestros defectos psicológicos tienen doble polaridad, ¿sí? Todos nuestros defectos psicológicos tienen esa doble polaridad. Para nosotros poder llegar a eliminar, a erradicar un defecto psicológico, debemos estudiarlo, comprenderlo en sus dos polaridades. Claramente, pues no vamos a llegar a este punto de la comprensión con la mente, intentando conjeturar, bueno, ¿qué es lo bueno de este defecto? ¿Qué es lo malo de este defecto? No, porque nos vamos a llegar a confundir, ¿sí? Vamos a estar intentando comprender un defecto con la mente, con otro defecto, y no es el objetivo, ¿sí? Entonces, en un extremo podemos encontrar la pasividad, en otro la actividad. En un extremo podemos encontrar el dolor, en el otro el placer. En uno podemos encontrar la decadencia, en el otro el esplendor. En un extremo podemos encontrar el materialismo y en el otro la espiritualidad. Pero vemos acá que existe un punto crítico, un punto medio. Ahí es donde está la comprensión, ¿sí? Realmente nosotros debemos aprender a vivir en ese centro, en ese medio, sin dejarnos llevar por los dos extremos, por ninguna de las dos polaridades. En ninguna de las dos polaridades está la verdad. Entonces, siempre los dos extremos corresponden al movimiento pendular. En algún momento de nuestra vida nos hallaremos o nos encontraremos en momentos de desesperación. Ciertamente estamos en un extremo, ¿sí? Donde todo lo vemos mal, donde vemos todo con desesperación, nada nos funciona, nada nos sirve, pero en determinado momento el péndulo va a irse al otro extremo, ¿sí? A la esperanza, ¿sí? Entonces, donde todo lo vamos a ver bien, vemos todo con ánimo, pero entonces vemos que debemos aprender a vivir en el medio, sin dejarnos llevar por las dos circunstancias, ¿sí? Porque si no, pues el movimiento pendular va a continuar con más fuerza. Vemos también el pesimismo, al otro lado encontramos el optimismo, por un lado encontramos el dolor, por el otro lado la pasión, por un lado encontramos el fracaso, por el otro lado encontramos el triunfo, por un lado encontramos la pérdida y por el otro la ganancia. El objetivo es pues nosotros aprender de este movimiento pendular, o sea, realmente comprender ese movimiento pendular nosotros no lo podemos parar, porque es una ley, ¿sí? Nos rige en esta tercera dimensión, pero debemos nosotros aprender a vivir en el medio, ¿sí? A vivir en autoobservación, en constante autoobservación. Si nosotros estamos en autoobservación, podremos observar los dos extremos, ¿sí? Y en ninguno de los dos extremos pues está la verdad. Debemos aprender a escuchar el corazón, a escuchar a nuestro Padre, a nuestro ser que está en el punto crítico, en el punto medio, ¿sí? Entonces, antes de continuar, podemos ver que realmente todas las situaciones de nuestra vida, también de la historia misma, de la historia de la humanidad, se han regido por esta ley o están condicionadas por esta ley, ¿sí? Lo podemos ver en un negocio. Montamos un negocio y habrán momentos, podemos iniciar donde, en el punto en el que el péndulo está arriba, ¿sí? Es decir, hay buenas condiciones económicas, las ventas están bien, los precios están bajos, puedo comprar más. Podemos iniciar en ese punto, ¿sí? Pero no podemos creer que toda la vida se va a permanecer ahí. ¿Por qué no? El péndulo va a estar en movimiento,
va a estar en movimiento, ¿sí? Habrá momentos donde las ventas se bajan, suben los insumos, ¿sí? Pero entonces nosotros debemos aprender a vivir en tranquilidad, vivir en ese punto medio, ¿sí? Que cuando las ventas estaban arriba, no dejarnos exasperar o comprar cosas innecesarias, ir a beber, ir a parrandear, porque es que las ventas están muy buenas, ¿sí? Pero entonces cuando estábamos ya en el otro punto, dejarnos llevar por la desesperación, etcétera, etcétera, que incluso llegar a abandonar el trabajo o el suicidio o las peleas, las discusiones, etcétera, etcétera, sino que aprender de cada una de esas situaciones, ¿sí? También lo podemos ver, por ejemplo, con la vida en pareja, ¿sí? Habrán momentos de pues, felicidad, bueno, alegrías, besos, caricias, todo muy bonito, como también hay momentos de peleas, discusiones, etcétera, etcétera, ¿sí? El todo es aprender a vivir en ese punto crítico, en el punto medio. Entonces vemos que esto sucede también con la historia de la humanidad. En algún momento surgió Egipto con todo su poderío y su señorío a orillas del río Sagrado, mas el movimiento pendular continuó, ¿sí? Cuando el péndulo se fue al otro lado, se levantó por el extremo opuesto, cayó el país de los faraones y se levantó Jerusalén, ¿sí? Podemos ver también, pues, Israel, pues, Jerusalén no se mantuvo, cayó, ¿sí? Y se levantó el Imperio Romano. Entonces este movimiento pendular levanta y hunde imperios, hace surgir poderosas civilizaciones y luego las destruye. Lo podemos ver también en la historia actual, en la historia reciente de la humanidad. Podemos ver, por ejemplo, el caso de Venezuela, es un caso cercano, donde en un movimiento del péndulo estuvo arriba, ¿sí? Era potencia económica de la región. Actualmente, pues no queda nada de eso. Siempre está el movimiento pendular. Pero si nosotros nos dejamos llevar por los extremos, pues vamos a caer en decadencia. Es la realidad de esto, ¿sí? Entonces, ahora veamos el siguiente ejemplo, veamos el siguiente aspecto. Podemos poner en un extremo, en la extrema derecha, las escuelas pseudoesotéricas, pseudoocultistas, todo lo que son las religiones, las sectas. Y en el otro, en el extremo izquierdo, poner a las escuelas materialistas, a los ateos, ¿sí? A los marxistas, a todos los escépticos. En ninguno de esos dos extremos está la verdad. Vemos que ambos son antítesis, ambos extremos. Pero vemos, y esto sucede, esto es algo que sucede en la vida real, de que, por ejemplo, un fanático religioso que por X o Y circunstancia, por X o Y situación, le sucedió, digamos, tenía su guía religioso, pero vio que lo decepcionó, se sintió traicionado por esa persona que no le estaba diciendo la verdad. Se puede ir al otro extremo, irse al extremo de volverse terriblemente materialista y escéptico, ateo. También puede suceder lo contrario, digamos una persona atea, se dice ser atea, profundamente atea, pero vamos a ver que eso no existe, porque llega una situación muy cercana a la muerte, ¿sí? Muy decisiva, ahí se vuelca, es para el otro extremo, para la otra polaridad, inmediatamente, y se vuelve un fanático religioso, ¿sí? Ahí podemos ver los dos extremos y la relación que tiene pues con nuestro diario vivir. Ahora veamos otro ejemplo. Veamos un sacerdote en una polémica con un esoterista, desesperado, pues llega a tornarse incrédulo y materialista, porque sintió que todos sus conceptos, teorías que tenía sobre lo que era lo cierto, la verdad, se derrumbaron y se va para el otro extremo.
También el maestro Samael nos comenta el caso de una dama atea, incrédula, que le sucedió un evento concluyente y definitivo de carácter metafísico y se fue al otro extremo, se convirtió en una exponente magnífica del esoterismo práctico. Ahora veamos lo que mencionábamos hace un momento. O sea, realmente el ateísta verdadero, constante, a cada instante, a cada momento, no existe. Es una farsa. ¿Por qué? Porque lo hemos hablado, o sea, realmente viene una situación terrible, difícil, ahí viene el arrepentimiento, ahí vienen las oraciones, inmediatamente se va a ir para el otro extremo. Entonces, ante la proximidad de la muerte, ante ese momento, llenos de terror, se van inmediatamente para el otro extremo. Van a resultar orando, clamando, etc. Ahora veamos este caso particular que entra entre esto que estamos explicando en este momento. Vemos Carlos Marx, que muchas veces o muchos de ustedes lo podrán reconocer por ser un profundo materialista, por ser un profundo escéptico, que montó lo que era la dialéctica, ¿sí? El materialismo dialéctico, perdón, y pues fue conocido a lo largo de la historia, a lo largo de la humanidad, por este aspecto. Pero lo que no se conoce fue que era un fanático religioso, él era un judío, pero llevó su religión al fanatismo extremo, a tal punto en que por medio del materialismo dialéctico lo que buscaban era derrumbar todas las religiones, derrumbarlas para que en algún momento, cuando ya no existieran religiones, pues ellos imponer la de ellos. Vemos que esto es algo totalmente equivocado, mas sin embargo, todo lo que son los socialistas, ¿sí? Lo que es el comunismo, todo lo que fue la Unión Soviética, practicaban esta cuestión, ¿sí? En las escuelas ellos entregaban materialismo dialéctico, enseñaban el materialismo dialéctico, mas sin embargo ellos escondidamente practicaban el judaísmo, ¿sí? Practicaban esta religión. Entonces podemos ver, esto es para que nosotros podamos ver lo terrible del fanatismo religioso, hasta dónde puede llegar la mente, lo equivocado que se puede estar con la mente. Entonces los amos del gobierno ruso son fanáticos religiosos de la ley de Moisés, mas ellos envenenan al pueblo con la farsa del materialismo dialéctico. Ahí está. Entonces vemos que el materialismo, el escepticismo y el espiritualismo son dos extremos, son dos puntos del péndulo. Entonces ahí se procesa la ley del péndulo y van a cambiar con respecto al tiempo, ¿sí? Ahora vemos que espíritu y materia son dos conceptos muy discutibles y espinosos que realmente nadie entiende. O sea, debemos entender nosotros que una cosa es el concepto y otra cosa es la realidad. No son iguales, son totalmente distintos. Nada sabe la mente sobre lo que es una cosa y sobre lo que es la otra. O sea, realmente nosotros jamás podríamos llegar a la verdad con la mente, porque actualmente nuestra mente es egoica, está condicionada y atrapada por los defectos psicológicos, por lo cual no conocen la verdad. Entonces nada sabe la mente sobre el espíritu, ni tampoco sabe nada sobre la materia. Entonces vemos que un concepto no es más que eso, un concepto. No es la realidad. Incluso en los mundos oníricos nosotros podemos ver la mente como un laberinto o como puertas infinitas, que son cantidad de conceptos, teorías,
mas sin embargo no es la realidad, no es la verdad. Nosotros o una persona puede formarse muchos conceptos sobre lo que es la realidad, ¿sí? Mas no es cierto. Digamos un ejemplo para que esta parte quede un poco más clara. Digamos, alguien puede tener el concepto de que es buena persona, puede tener el concepto de que es ordenado, ¿sí? Y puede vivir con ese concepto y en realidad creérselo, ¿sí? Pero la realidad de las cosas, la realidad no concuerda con esos conceptos que nosotros tenemos de nosotros mismos. La realidad es que puede ser desordenado, puede ser perezoso, deja las cosas en sitios que no corresponden, etcétera, etcétera. Las personas sí nos van a ver como somos verdaderamente. Entonces, ahí podemos ver que concepto y realidad no son iguales. Y el espíritu, pues el espíritu es el espíritu, es el ser. Y solo él mismo puede llegar a conocerse. Escrito está que el ser es el ser, y la razón del ser es el mismo ser, la propia conciencia. Ahora veamos que los fanáticos del Dios materia, los científicos del materialismo dialéctico, son empíricos y absurdos en un 100%. Se habla mucho de la materia con mucha autosuficiencia, pero en realidad se desconoce. ¿Qué es la materia? ¿Sí? Es un concepto. En realidad la materia es un concepto y muy discutible y bastante espinoso. ¿Cuál es la materia? El algodón, el hierro, la carne, el almidón, una piedra, el cobre, una nube, ¿o qué es la materia? Realmente nos lo expone el maestro Samael, pues sería muy empírico nosotros llegar a creer de que todo es materia. Es como decir que todo el cuerpo, todo el organismo humano es un hígado, o un corazón, o un riñón. Obviamente, pues una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Cada órgano es diferente y cada sustancia es distinta también. Entonces, ¿cuál de todas esas sustancias es la materia? Entonces vemos que con los conceptos del péndulo juega mucha gente, pero los conceptos no son la realidad, como venimos hablando, ¿sí? Podemos tener un concepto sobre lo que es la verdad, podemos tener un concepto sobre nosotros mismos, de que somos buenos, de que somos muy atentos, somos responsables, que no somos perezosos, pero la realidad es otra, ¿sí? Concepto y realidad no son lo mismo. Vemos que la mente solamente conoce formas ilusorias de la naturaleza, pero nada sabe sobre la verdad contenida en esas formas. Y eso es totalmente verdadero. Podemos ver algo, podemos ver un amanecer, podemos ver un árbol, pero realmente si nosotros estamos encerrados en conceptos y teorías, en todos esos conceptos, pues no podemos ver la verdad, simplemente vemos la fachada, pero no vemos la realidad detrás de esa fachada. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué sucede? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Sí? Entonces, vemos que las teorías pasan de moda, ¿sí? Con el tiempo. Y eso realmente, pues es triste, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en las escuelas, hace 20, 30 o hace 50, 60 años, enseñaban una cosa. Actualmente enseñan otra. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Qué era lo cierto? ¿Sí? Entonces, porque vemos que antes enseñaban, digamos, se hablaba de que la Tierra el Sol giraba alrededor de la Tierra, que todo el sistema solar giraba alrededor de la Tierra. Pero se vino a descubrir que era falso, que esto no era así, ¿sí? Entonces vemos que una teoría
pues es una teoría nomás, no es la realidad. Entonces vemos que los conceptos, tanto de la extrema derecha o de la extrema izquierda, pasan, como la moda de las mujeres. Todos esos son procesos de la mente, cosas que suceden en la superficie del entendimiento, mas sin embargo no son la verdad, no son reales, ¿sí? Más sin embargo, pues una persona enclaustrada en un concepto, en una teoría, piensa que es verdad, piensa que es real, ¿sí? Entonces, porque un defecto psicológico, digámoslo, puede tener el concepto sobre, digamos, el yo ladrón, puede tener el concepto de que es bueno, pues, tomarse algo que no trabajó, porque es que si yo no lo cojo, otra persona lo va a coger, y puede tener ese concepto de que eso es lo bueno, de que eso es lo correcto. Sin embargo, a la luz de la conciencia, podremos darnos cuenta de que es equivocado, ¿sí? Pero con la conciencia, con la luz de la conciencia, podremos ir observando, podremos ir descubriendo todo eso dentro de nosotros mismos e ir derrumbando una cantidad de conceptos y de teorías. Cada efecto psicológico pues tiene su concepto sobre lo que es la realidad, sobre lo que es lo correcto. La ira considera que es correcto gritar, insultar, patalear, porque es que si no, no me respetan. Lo mismo la lujuria, lo mismo el orgullo, etcétera, etcétera. Entonces vemos ahora que a cualquier disciplina psicológica se le opone otra. Y después de todo, ¿qué? ¿Cuál es la verdad? ¿Dónde está la verdad? Realmente, detrás de todo eso, detrás de todos esos conceptos, teorías, lo que verdaderamente nos interesa, o en el fondo inconscientemente lo que está buscando una persona, detrás de todos esos conceptos, es la verdad. Pero lo que nosotros debemos entender es que la verdad no está en ningún extremo del péndulo, en ningún concepto, ni en este ni en el otro. Está en el punto medio, está dentro de nosotros mismos, no está en ningún vaivén de este péndulo. Entonces vemos que la verdad es lo desconocido de instante en instante, de momento en momento. Esto es muy importante para que nosotros lo lleguemos a reflexionar, ¿sí? Es decir, nos está mostrando de que la verdad es algo desconocido de instante en instante, de momento en momento. Es decir, podremos llegar a conocerlo por medio de la muerte. No hay otro camino. ¿Y cuál muerte? Pues la muerte psicológica, por medio de la eliminación de los defectos. Y esto se descubre de instante en instante, de momento en momento, estando en la lucha constante contra nuestros defectos psicológicos. Si nos dejamos llevar por un defecto, de hecho, pues nos estamos yendo a un extremo. No podremos conocer la verdad. Entonces, la verdad, como lo venimos mencionando, es acá. Es este asterisco del medio. Está en el centro del péndulo. No está en la extrema derecha ni en la extrema izquierda. La verdad no es una cuestión de opiniones, ni de teorías, ni de prejuicios. La verdad no está en lo que se ha escrito o en lo que se ha dejado de escribir. Ahí no está la verdad. Entonces, debemos ver y reflexionar que los conceptos que se pueda formar la mente sobre lo que es la verdad, pues no son la verdad. Como hablamos, nuestra mente actualmente es egoica, está condicionada por los defectos psicológicos. Entonces, si nosotros tenemos un concepto sobre lo que es la verdad, es el concepto de un defecto psicológico, mas no de la conciencia. Cuando lo lleguemos a eliminar, pues nos daremos cuenta de que era falso. ¿Sí? La opinión que unos tengan sobre la verdad, aunque sea muy respetable, en modo alguno es la verdad. ¿Sí? Entonces ni las corrientes espiritualistas ni sus oponentes materialistas pueden conducirnos jamás a la verdad. Digamos,
una persona en una religión puede decir que tiene la verdad, pero la otra, en otra religión, dice, no, eso es falso, yo tengo la verdad. Perdón. Pero entonces en ninguno de esos dos extremos está la verdad. Realmente la verdad es experimentable y debemos experimentarla en forma directa. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de experimentarla, como dentro de nosotros mismos. Entonces vemos que es el centro del péndulo del cual estamos hablando, está dentro de nosotros. Y es allí donde debemos descubrir y experimentar realmente la verdad. Autoexplorarnos directamente para autodescubrirnos, conocernos a sí mismos y llegar a la verdad. No podríamos nosotros conocer la verdad teniendo defectos psicológicos. Esto es falso, ¿sí? Podríamos vivir autoengañados toda la vida creyendo que hemos llegado a la verdad, creyendo que estamos comportándonos de manera correcta. Mas, sin embargo, eso no es la realidad, no es la verdad, ¿sí? Perdón. Entonces vemos que realmente la experiencia de la verdad solo adviene cuando hemos eliminado los defectos psicológicos, que ahí están atrapada la conciencia. De lo contrario, jamás podremos conocer la verdad, porque la verdad es el ser, ¿sí? La sabiduría es el ser. Y podemos llegar a nuestro ser, a nuestro Padre, mediante el poder de la muerte psicológica, mediante la erradicación de los defectos psicológicos. De lo contrario, jamás llegaremos a la verdad. Solo eliminando el error llega a la verdad, desintegrando todos nuestros errores, nuestros perjuicios, temores, nuestras pasiones y deseos, creencias y fornicaciones, encasillamientos intelectuales, autosuficiencias. De ahí viene lo real, de la eliminación del yo. Por eso realmente debemos ser honestos con nosotros mismos. Realmente la persona más fácil de engañar somos nosotros. Nos podemos engañar aparentando ser buenos, aparentando ser buenas personas, siendo honestos, etcétera, etcétera. Mas, sin embargo, el defecto psicológico está escondido allá en las profundidades nuestras, ¿sí? Y mientras esté allá, jamás llegaremos a la verdad. La verdad nada tiene que ver con lo que se ha dicho o con lo que se ha dejado de decir o con lo que se haya escrito. Realmente la verdad es una realidad de instante en instante, de momento en momento. La mente no puede reconocer la verdad ni la puede buscar porque no la conoce. No podría uno con la mente reconocer la verdad porque no la conoce. Aunque la tenga enfrente, aunque la tenga en las narices, no la podría reconocer porque jamás ha conocido la verdad. Entonces vemos que la verdad adviene a nosotros de forma espontánea cuando hemos eliminado el yo, cuando hemos eliminado la totalidad de nuestros defectos psicológicos. Por medio de la muerte, por medio de la comprensión de un defecto psicológico a cabalidad, podremos llegar a comprender y podemos ver la verdad sobre ese aspecto, sobre ese comportamiento que nosotros teníamos, sobre ese comportamiento equivocado que considerábamos que era lo correcto. Cuando el defecto psicológico queda eliminado, reducido a cenizas, la conciencia se libera y podemos experimentar de forma directa la verdad. Por eso pues vemos las palabras del Maestro Jesús. Conoceos la verdad y la verdad os hará libres. Esa es la forma de llegar verdaderamente a la libertad, por medio de la verdad. Pero ¿cómo podríamos llegar nosotros a conocer la verdad si tenemos defectos? Con los yoes. Jamás podríamos llegar a la verdad con los defectos psicológicos encima. Entonces esto nos sirve para reflexionar verdaderamente
O sea, ¿de qué le sirve a un hombre, de qué le sirve a una persona tantos conceptos, tantas teorías, haber estudiado en la universidad, en tal escuela, tener título de esto, título de lo otro, si jamás podrá llegar a conocer la verdad? Si detrás de todos esos conceptos, detrás de todas esas teorías, no está la verdad. ¿De qué nos sirve entonces? Realmente todos esos conceptos, teorías, sirven es para aumentar el tamaño de esos muros psicológicos que cargamos en nuestro interior, engrandecer ese laberinto psicológico nuestro, pero llevarnos a la confusión total. Entonces, vemos que el concepto, el sistema intelectual de una persona es muy respetable, ¿sí? Pero el de la otra también. Y vemos que en ninguno de esos dos extremos, pues está la verdad. Más vale autoexplorarnos para llegar a autoconocernos y conocer verdaderamente la verdad, llegar a conocer lo real. Cada quien es dueño de su propia verdad. Cada quien es dueño de su propia sabiduría divina, la sabiduría de su ser, de su Padre. Pero no podríamos llegar a la sabiduría de nuestra conciencia con los defectos, ¿sí? El Padre es la verdad, es lo real. Pero llegamos a Él a través del Hijo, a través de la muerte psicológica, a través de negarnos a nosotros mismos, a través del estudio profundo de nuestros conceptos, de nuestras teorías. Ahora veamos lo que es el concepto y la realidad. Nadie podría garantizar que concepto y realidad resulten absolutamente iguales. ¿Quién podría garantizarlo? Pues realmente nadie, ¿sí? El concepto es una cosa y la realidad es otra, ¿sí? Digamos, un ejemplo, ¿no? En la escuela nos enseñaron, a muchos de nosotros nos enseñaron de que el sol, pues, es una bola de fuego incandescente, con unas temperaturas increíblemente fuertes, increíblemente altas, ¿sí? Eso es un concepto, pero la realidad vemos, o sea, y nos decían que bueno, que entre más cerca al sol, pues mayor temperatura, pero entonces la realidad nos muestra que nos vamos al punto más alto del planeta y no es precisamente caliente. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Sí? Vemos que los puntos más altos del planeta son puntos muy fríos. Entonces, ¿dónde queda ese concepto? Entonces vemos que ahí no estaba la verdad. Vemos entonces, esto nos permite ver que realidad igual a concepto, pues es casi que imposible. Lo vemos con este ejemplo que acabamos de mencionar. El concepto es que a medida de que nos acercábamos al Sol, que era una bola de fuego incandescente, con temperaturas muy altas, vemos la realidad es otra. La realidad es que si nos acercábamos, estamos en los puntos más altos del planeta, son puntos fríos. Vemos que concepto y realidad no concuerdan. Entonces podemos ver que dos mentes severamente disciplinadas, con teorías, con conceptos, pueden discutir, ¿sí? Puede decir, no, el uno puede decir, no, es que esto, es que lo otro, y el otro, no, usted está equivocado, lo correcto es esto, aquí y allá. Pero ¿en dónde está la verdad? ¿Sí? Como dice el dicho, pues cada cabeza es un mundo, y realmente es así, ¿sí? Cada cabeza es un mundo psicológico, pero pues en ambos extremos los conceptos están condicionados por los defectos psicológicos. Esto nos permite ver que concepto y realidad no son iguales, mas hay un aspecto que nos lleva a pensar, nos lleva a condicionarnos al punto de creer que todos nuestros conceptos son reales. Mas eso es un aspecto de los defectos psicológicos. Ahora vemos que una persona autoencerrada en sus propios conceptos, en sus propias teorías, pues jamás podría conocer la verdad, no puede ver la realidad,
Por eso el Maestro Jesús nos enseñaba, nos decía, no eches vino nuevo en odres viejas. ¿Sí? Y eso se refiere a esto mismo que estamos estudiando en este momento. Realmente no podríamos echar, digamos, un conocimiento correcto, estas enseñanzas, en una mente vieja, en una mente con conceptos, con teorías, porque jamás podría uno llegar a ver la verdad, ¿sí? Simplemente va a ver sus conceptos, va a ver la realidad a través de sus conceptos y no se abre a lo nuevo. Y realmente esa es la dificultad del clásico, abrirse a lo nuevo. Cuando una persona está encasillada en un concepto, en una teoría, no se abre a lo nuevo. O sea, y ahí vemos la importancia de reflexionar, volvernos flexibles, volver a la mente flexible, ¿sí? Cuando nosotros estamos encasillados en un concepto nos volvemos rígidos, ¿sí? Rígidos totalmente, lo defendemos a capa y espada, pero no nos permite ver la realidad de las cosas. Realmente lo correcto es que los fenómenos le hablen al sabio, ¿sí? Ver realmente lo que el fenómeno o lo que la naturaleza misma nos está queriendo enseñar. Eso es lo correcto. Pero realmente lo que sucede es que se busca ver a través de, eso que vemos, ver que nuestros conceptos supuestamente son reales. Y realmente, aunque parezca increíble, los científicos modernos nada saben sobre los fenómenos de la naturaleza. Esto es real, ¿sí? Digamos, pues lo que hablamos con el ejemplo del sol, lo podemos ver, digamos, otro ejemplo, el pasto, ¿no? Puede la persona pues tener ese concepto que el pasto es verde porque esto, porque lo otro, aquí y allá, pero más sin embargo la realidad puede ser otra, ¿sí? Y realmente la persona cuando sale a ver, sale al campo, no está viendo las cosas, no está viendo la naturaleza, simplemente está viendo sus conceptos, sus teorías, no está viendo la realidad, no está viendo la verdad, lo que verdaderamente sucede. Entonces, esto nos permite ver, lo perjudicial de un concepto, lo perjudicial de estar encerrados en un concepto, en una teoría, porque aunque tengamos la verdad encima de nosotros, pues no la podemos ver. Simplemente vemos conceptos, simplemente vemos teorías y no podemos conocer la verdad. Entonces, cuando vemos en la naturaleza exclusivamente nuestros propios conceptos, ciertamente pues no estamos viendo la verdad. Mas sin embargo, pues la mente, vemos que los científicos, engañados o encerrados por sus propios defectos psicológicos, simplemente rotulan, ¿sí? Algo que desconocen, simplemente le rotulan, le ponen nombre, pero ¿para qué? Para tapar su propia ignorancia. Realmente la mente no sabe ser receptiva, no se abre jamás a lo nuevo, mas sin embargo sí sabe inventar complicadísimos términos para tapar su propia ignorancia. Acá podemos ver que la mente no solamente ignora, sino que además ignora que ignora. Veamos ahora que existen dos clases de ciencia. Una ciencia, que es la ciencia materialista, simplemente fundamentada en la percepción a través de los 5 sentidos, todas estas teorías subjetivas que abundan por allí. Y la segunda es la ciencia pura de los grandes iluminados, es la ciencia objetiva del ser. Que a esta ciencia, a esta sabiduría nosotros podemos llegar por medio del trabajo interior, por medio del trabajo
psicológico, por medio del trabajo en los 3 factores de la revolución de la conciencia, por medio de la comprobación, de la experimentación, por medio de la comprobación de las diferentes herramientas, de la meditación, del desdoblamiento astral, etcétera, etcétera. Poder llegar a conocer lo real de nuestro entorno, lo que verdaderamente sucede. Esa es la verdadera ciencia, a la cual nosotros debemos movernos, ¿sí? No es una ciencia de creencias, sino una ciencia de comprobación, de instante en instante, de momento en momento. Y realmente nosotros necesitamos llegar a desintegrar el yo, a desintegrar el defecto psicológico, para poder conocer la verdad. Porque mientras la conciencia superlativa del ser continúe embotellada en el defecto psicológico, en nuestras propias teorías, en nuestros propios conceptos, jamás podríamos llegar a experimentar la verdad. Que la naturaleza misma nos hable. Entonces vemos que la llave del laboratorio de la naturaleza la tiene en su mano diestra el ángel de la muerte. Realmente para nosotros poder llegar a conocer y a experimentar la verdad, necesitamos morir, necesitamos erradicar todo eso que considerábamos real, considerábamos correcto, ¿sí? Todos esos conceptos que tenemos de ser buenos o de ser malos, etcétera, etcétera. Necesitamos eliminarlos para poder llegar a la conciencia, llegar a la verdad. Poco nosotros podemos aprender del nacimiento, mucho podremos aprender de la muerte. El templo inviolado de la ciencia pura se encuentra en el fondo de la negra sepultura. Realmente, si el germen no muere, la planta no nace. Realmente solo con la muerte adviene lo nuevo. No podría nacer nada nuevo dentro de nosotros si seguimos cargando los defectos. Entonces, cuando el ego muere, la conciencia despierta para ver la realidad de los fenómenos de la naturaleza, tal como son. Mas, sin embargo, si no los eliminamos, no podemos llegar a ese punto. La conciencia sabe lo que es directamente la verdad. ¿Sí? Lo que es el crudo realismo más allá del materialismo, más allá de esta tercera dimensión. Pero para poder nosotros llegar a conectar con la verdad, llegar a conectar con nuestra conciencia, necesitamos eliminar el yo, erradicar los defectos psicológicos. Ahora veamos algunos unos gráficos complementarios. Vemos este gráfico, ¿sí?, que nos muestra la ley del péndulo de la cual estamos hablando el día de hoy. Entonces vemos que siempre a un ascenso le sigue un descenso de igual magnitud, siempre. Mas sin embargo, la verdad está en el punto crítico, ¿sí?, en el punto medio. Y vemos que este punto medio, acá en el medio, nosotros podemos contemplar los dos extremos, ¿sí?, para poderlos nosotros trascender. Es decir, cuando nosotros estamos en autoobservación, podremos ver esos dos puntos, ¿sí? Podremos ver esos dos extremos. Y para poder actuar correctamente, actuar en el punto medio. Ahora veamos este aspecto también. Como hablábamos, el péndulo lo cargamos nosotros dentro de nosotros mismos, en nuestro interior. Vemos que nuestro centro intelectual, nuestro cerebro intelectual, es de polaridad positiva y nuestro cerebro motor, instintivo, sexual, es de polaridad negativa. Pero realmente para nosotros poder llegar a la comprensión, llegar a la verdad, debemos evitar polarizarnos en el centro intelectual, es decir, por los conceptos, por las teorías, pero también evitar
polarizarnos por el instinto, por la parte emocional, ¿sí? Y aprender a escuchar el corazón. ¿Cuál es el centro del ser humano? Hablamos de concentrarnos, hablamos de la concentración, pero ¿cuál es el centro de la máquina humana? El corazón es el punto medio nuestro, ¿sí? Y a través del corazón es que se manifiesta la sabiduría de nuestro ser, de nuestro Padre. Pero para poder escuchar la sabiduría de nuestro ser, debemos estar constantemente muriendo psicológicamente, de instante en instante, de momento en momento, para que se manifieste la sabiduría de nuestro ser. De lo contrario, en medio del bullicio psicológico, pues lo que estamos escuchando es a nuestros propios conceptos, a nuestras propias teorías, a nuestros propios defectos psicológicos, y jamás podríamos llegar a la verdad. La comprensión es una facultad del corazón que permite conciliar los dos puntos, pero sin teorizar, sin pensar. Realmente cuando nos llega un defecto, uno sabe, uno siente que es un defecto y no es la conciencia. Inmediatamente, Madre Divina, elimíneme esto, erradícame esto, ¿sí? Así a cada instante, a cada momento, para poder lograr una quietud y poder escuchar a nuestro ser, poder escuchar a nuestro Padre. Entonces, compañeros, muchas gracias. Hemos llegado al final de la conferencia. Espero este tema haya quedado claro. Si no fue así, pues cualquier duda, cualquier inquietud, vamos a estar atentos a resolverlas. Entonces, nos veremos en la próxima conferencia, que es el tema número 30 de la fase A, que es el método para despertar la conciencia, las dos conciencias, objetiva y subjetiva. Entonces, muchas gracias, compañeros, y nos veremos la próxima semana.